Día 11. Confesiones de San Agustín. Libro 4. Estaremos compartiendo los capítulos del 12 al 16 con los siguientes temas. El retorno al corazón. ¿Qué es la belleza? Dedica a Hierio un escrito sobre estética. Ideas estéticas del joven Agustín. Las categorías de Aristóteles. Capítulo 12. El retorno al corazón. Si te agradan los cuerpos, alaba a Dios por ellos. Haz que revierta tu amor sobre el Creador que los hizo. No sea que le desagrades precisamente en aquello que te agrada a ti. Si te agradan las almas, ámalas en Dios, porque aunque naturalmente son cambiantes, cuando se anclan en Dios llegan a adquirir estabilidad. Si así no fuera, serían transitorias y perecerían. Ámalas, pues, en Él, y arrastra hacia Dios a todas las almas que puedas y diles, amémosle a Él, porque Él ha hecho todas las cosas y no está lejos, pues no las hizo y se fue, sino que proceden de Él y están en Él. Él está donde se saborea la verdad, están en lo más íntimo del corazón, pero el corazón se ha ausentado lejos de él. Traidores, vuelvan al corazón y quédense con aquel que les ha creado. Manténganse en su compañía y alcanzarán estabilidad. Descansen en él y hallarán sosiego. ¿A dónde van por caminos intransitables? ¿A dónde van? El bien que aman procede de él. Todo lo que se refiere a él es bueno y agradable. Pero será amargo con toda justicia si dejando a Dios se ama injustamente cualquier cosa que de él tiene ser. ¿Qué interés tienen en seguir andando por trochas y vericuetos difíciles? El descanso no está donde lo buscan. Busquen los que buscan, pero que conste que no está donde lo buscan. Están buscando la vida feliz en la región de la muerte. No está allí. ¿Cómo hallar la vida feliz donde ni siquiera hay vida? Dios mismo, nuestra vida verdadera, descendió hasta acá. Agarró nuestra muerte, la mató con la abundancia de su vida, y con voz de trueno proclamó que retornemos a Él desde aquí, hasta aquel santuario oculto de donde salió hacia nosotros. Aquel seno virginal de María, su primera morada, donde se unió a él en matrimonio la criatura humana, la carne mortal, para que no siguiera siendo mortal para siempre. De allí sale él como esposo de su alcoba, contento como un héroe y dispuesto a recorrer su camino. Salmo 19, versículo 6. En efecto, no se detuvo, sino que se lanzó a la carrera proclamando con sus palabras, hechos, muerte, vida, descanso y ascensión, que retornemos a Él. Y ante nuestros propios ojos sí desapareció. Fue para que entremos en nuestro corazón y le encontremos. Sí, se marchó, pero aún está aquí. Es Él. No quiso estar mucho tiempo entre nosotros, pero tampoco nos abandonó. Se retiró hacia aquel sitio de donde nunca se ausentó en realidad. El mundo fue creación suya y él estaba en este mundo. Juan, capítulo 1, versículo 10. Y vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. A él se confiesa mi alma. Él la cura porque pecó contra él. Salmo 41, versículo 5. Y ustedes, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo, varones, tendrán endurecido el corazón? Salmo 4, versículo 3. Es posible que después de haber bajado la vida hasta ustedes, ¿no quieran ustedes subir y vivir? Pero
¿A dónde suben, si ya están en las alturas y han puesto su boca en el mismísimo cielo? Salmo 73, versículo 9. Bajen para que puedan subir hasta Dios, pues su caída es consecuencia de haber subido contra Dios. Diles estas cosas para que lloren en este valle de lágrimas. Arrástralos contigo hacia Dios y hazlo así, porque si se las dices ardiendo en llamas de caridad, con espíritu divino se las dices. Capítulo 13. ¿Qué es la belleza? Yo entonces no sabía nada de esto. Amaba las bellezas inferiores y me encaminaba hacia el abismo. Les preguntaba a mis amigos, ¿amamos algo que no sea bello? ¿Y qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona en las cosas que amamos? Si en ellas no hubiera encanto y hermosura, nos ejercerían atractivo alguno sobre nosotros. Yo observaba que en los mismos cuerpos una cosa era el todo, y como tal hermoso, y otra cosa era lo conveniente, por acomodarse aptamente a alguna cosa, como la parte del cuerpo lo es respecto del todo, como el calzado respecto del pie, y cosas por el estilo. Esta consideración afloró a mi espíritu desde las intimidades de mi corazón. Escribí unos libros que titulé De lo hermoso y de lo apto. Creo que 2 o 3. Tú lo sabes, Señor, porque yo no lo recuerdo ya, y he perdido la pista de estos libros que no sé dónde han ido a parar. Capítulo 14. Dedica a Hierio un escrito sobre estética. Pero, ¿qué fue lo que me movió, Señor y Dios mío, a dedicar aquellos libros a Hierio, orador de la ciudad de Roma? Yo no lo conocía personalmente, pero sentía por él un gran aprecio por la fama de su doctrina, fama bien merecida, por cierto, y por haber oído algunas ideas suyas que me impresionaron. Pero lo que más influyó en mi decisión fue el hecho de que este orador era del agrado de la masa popular, que le llenaba de elogios. La gente estaba admirada de que un sirio, originariamente educado en la elocuencia griega, llegara a ser un orador admirable en el latín y profundo conocedor de los temas relativos al estudio de la sabiduría. Aquel hombre, a pesar de estar ausente, era objeto de elogios y de aprecio. ¿Será que este amor entra en quien escucha por boca de quien alaba? Por supuesto que no. Una amante inflama a otro amante. Por eso se ama a la persona que es objeto de elogios, pero de elogios sinceros, no de elogios que proceden de corazones falsos. En una palabra, cuando se alaba con aprecio y con amor. El amor que yo profesaba a los hombres por aquel entonces era un amor basado en criterios y juicios humanos, no en tu juicio, Dios mío, que no engaña a nadie. Actualmente me pregunto por qué no le elogiaba como se elogia a un famoso conductor de carro o a un cazador muy aplaudido, sino de un modo completamente distinto, con la misma seriedad con que me gustaría que me elogiaran a mí. No me gustaría que me alabaran o me amaran como a los actores, aunque personalmente yo los tuviera en mucha estima y los aplaudiera. Preferiría el anonimato a una notoriedad de este tipo. Preferiría cualquier tipo de aversión a esta clase de amor. ¿Dónde se distribuyen estos pesos de tan varios y diversos amores en una misma alma? ¿Cómo se explica que yo ame en otra persona lo que al mismo tiempo odio y detesto para mí, siendo el otro hombre como yo? Porque si me gusta un buen caballo, yo no quisiera, aunque pudiera, ser caballo.
De la misma manera, a pesar de pertenecer ambos a la naturaleza humana, tampoco quisiera ser actor. Entonces, ¿amo yo en un hombre lo que no quiero ser, siendo hombre como soy? Grande abismo es el hombre, Señor. Tú tienes contados sus cabellos. Mateo capítulo 10, versículo 30. Y ni uno solo se cae sin saberlo tú. Con todo, resulta más fácil contar sus cabellos que los sentimientos y los movimientos de su corazón. Este orador del que hablo pertenecía a la categoría de los que no amaba de tal manera que quería ser como él, pero el orgullo me hacía andar a la deriva, juguete de toda clase de vientos. Efesios capítulo 4, versículo 14. Por otra parte, tú piloteabas mi nave con demasiado misterio. ¿Y de dónde sé yo? ¿De dónde me viene la seguridad con que te confieso que mi aprecio por este hombre se basaba más en la estima de los que le alababan que en las cualidades reales por las que lo elogiaban? Si en vez de elogiarle le hubieran colmado de insultos sus propios admiradores y, en medio de censuras y reproches, me hubieran relatado aquello mismo que decían en alabanza suya, estoy seguro de que este comportamiento no me hubiera entusiasmado ni me hubiera estimulado a apreciarle, y es seguro que sus dotes y cualidades no serían diferentes. Él no dejaría de ser él mismo, solo habrían cambiado los sentimientos de los que hablaban de él. Esta es la situación de un alma enferma, que no se ha consolidado aún en la firmeza de la verdad. Según soplen los vientos de las lenguas que salen de los pechos de los opinantes, así la traen y la llevan, la lanzan y la rechazan de manera que se le oscurece la luz y no ve la verdad, y eso que la tenemos delante de nosotros. Me hacía muchísima ilusión que aquel hombre tuviera conocimiento de mi estilo oratorio y de mis estudios, en caso que él los aprobara. Mi entusiasmo sería todavía mayor, y si no los tuviera por buenos, me destrozaría el corazón, este corazón tan vacío y tan falto de solidez que tú me brindas. Sin embargo, me gustaba tener presente en mi pensamiento aquella obra de lo hermoso y lo apto, y admirarla a solas sin que nadie me la alabara. Capítulo 15. Ideas estéticas del joven Agustín. Yo no acababa de ver que la clave de un tema tan importante radicaba en tu arte, Dios Todopoderoso, el único que ha hecho maravillas. Salmo 136, versículo 4. Mi espíritu iba recorriendo las formas materiales y definía lo bello como algo que está bien por sí mismo, y lo conveniente como algo que está bien porque se acomoda a algo. Esta era la distinción que yo hacía y que confirmaba con ejemplos tomados del mundo material. Pasé a continuación a estudiar la naturaleza del alma, pero el falso concepto que tenía de las realidades espirituales no permitía ver la verdad. El caso es que la misma verdad con toda su fuerza se me metía por los ojos y yo transfería las pulsaciones y latidos de mi mente desde el plano de lo que no es físico al plano de las líneas, colores y tamaños físicos. Al no ser capaz de verlas en mi alma, saqué la conclusión de que tampoco podría ver mi propia alma. Como en la virtud me atraía la paz y en el vicio me repugnaba la discordia, observé en la primera la unidad y en la segunda una especie de división. En aquella unidad, a mi entender, residía el alma racional y la naturaleza de la verdad y del bien sumo. En la división, no sé qué sustancia de vida irracional y la naturaleza del sumo mal, la cual no sólo era sustancia, sino verdadera vida,
pero sin proceder de ti, Dios mío, de quien proceden todas las cosas. Así opinaba yo, pobrecito. A la primera le daba el nombre de mónada, unidad, una como mente asexuada. A la segunda la denominaba díada, dualidad, la cual englobaba la cólera en los delitos y el apetito sensual en los vicios. No sabía lo que me decía, porque aún no había aprendido que el mal no es sustancia. Ignoraba asimismo que tampoco nuestra inteligencia es el bien sumo e inmutable. Al igual que se cometen crímenes cuando el impulso del alma está corrompido y es lanzado, desenfrenado y arrogante, y se incurre en los vicios cuando el alma no modera las inclinaciones que alimentan los placeres físicos, lo propio ocurre con los errores y con las opiniones falsas que contaminan la vida si el alma racional está viciada. Así estaba la mía. No sabía que debía ser iluminada por otra luz para poder participar de la verdad, puesto que ella no es la naturaleza misma de la verdad. De hecho, tú iluminarás mi lámpara, Dios mío, tú alumbrarás mis tinieblas. Salmo 18, versículo 29. Y de tu plenitud recibimos todos. Juan capítulo 1, versículo 16. Tú eres la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9. Porque en ti no hay cambio ni el más breve momento de oscuridad. Santiago capítulo 1, versículo 17. Yo trataba de acercarme a ti, pero sentía que tú me rechazabas, para que así saboreara el gusto de la muerte y además, porque resistes a los soberbios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Qué mayor soberbia que la loca afirmación de que mi naturaleza era idéntica a la tuya? Siendo yo cambiante, cosa que se traducía en mi deseo de ser sabio para pasar de lo peor a lo mejor, prefería mantener la opinión de que también tú eres cambiante antes que creer que yo no era lo que tú eres. De aquí procedía tu rechazo y tu resistencia a mi terquedad. Yo me limitaba a imaginar formas corporales, siendo cuerpo culpaba al cuerpo, y siendo un espíritu vagabundo, no acababa de retornar a ti. Siguiendo mi camino, me dirigía hacia las realidades que no son nada ni en ti, ni en mí, ni en el cuerpo. No eran creaciones de tu verdad en mí, sino ficciones que mi propia vanidad tomaba a los cuerpos materiales. Y me dirigía a tus fieles pequeñuelos, mis conciudadanos de quienes me iba marginando sin darme cuenta, diciéndoles con estúpida pedantería: ¿y por qué anda errante el alma si es creación de Dios? Sin embargo, no me gustaba que me preguntaran: ¿y por qué yerra Dios? Prefería sostener la teoría de que tu naturaleza invariable yerra por necesidad, mientras mi naturaleza, que es cambiante, se había desviado por propia iniciativa y sus errores eran producto de un castigo. Tendría yo unos 26 o 27 años cuando redacté aquellos volúmenes, dándole vueltas en mi cabeza a aquel conjunto de ficciones corporales que aturdían los oídos de mi corazón. Mis oídos, oh dulce verdad, los tenía bien atentos a tu íntima melodía en mis meditaciones sobre la belleza y la conveniencia. Ansiaba ponerme en pie y oírte y saltar de gozo ante la voz del esposo. Juan capítulo 3 versículo 29. Pero no podía, porque el alboroto de mi error me arrastraba hacia afuera y el peso de mi orgullo iba hundiéndome en el abismo. No me concedías el gozo y la alegría, ni que se alegraran mis huesos porque no estaban quebrantados.
Salmo 51, versículo 10. Capítulo 16. Las categorías de Aristóteles. ¿Qué beneficios me reportaba a mis 20 años haber leído y entendido sin ayuda de nadie una obra de Aristóteles titulada Las 10 categorías, obra que por entonces había llegado a mis manos? Mi maestro de oratoria y otros que tenían fama de doctos la citaban arrogantemente y me inducían a que yo la leyera con encanto como si se tratara de una cosa extraordinaria y divina. Al comentarla con otros me decían que a duras penas habían logrado comprenderla con auxilio de maestros muy cultos, y no solo en base a explicaciones orales, sino valiéndose también de muchos gráficos trazados en el suelo. Nada pudieron aportarme estos que no hubiera comprendido yo en mis lecturas privadas. Vi claramente que aquella obra hablaba de las sustancias, como el hombre y de lo que en ellas se encierran, como son la figura, estatura, cualidad, cantidad, parentesco, de quién es hermano, dónde está situado, cuándo nació, si está de pie o sentado, si está calzado o armado, si es sujeto agente o paciente, y de otros detalles que comprenden estos 9 géneros o predicamentos de los que he aducido algunos ejemplos. Así como del mismo predicamento de sustancia pueden aducirse también ejemplos incontables. ¿De qué me servía todo esto? Más que servirme, creo que lo que hacía era perjudicarme, al estimar que en aquellos 10 predicamentos quedaba englobado todo lo existente, incluso tú, Dios mío, que eres absolutamente simple e inmutable. Yo hacía esfuerzos por comprenderte, como si tuvieras tú que estar subordinado a tu magnitud o a la belleza, o como si éstas se hallaran en ti como en su sujeto. Al igual que ocurre en los cuerpos, siendo así que tú eres tu propia magnitud y tu propia belleza, mientras que el cuerpo no es grande ni hermoso por ser cuerpo. Aunque su dimensión y su belleza sean menores, el cuerpo sigue siendo cuerpo. Mis especulaciones en torno a ti eran pura falsedad, no la verdad, y la ficción de mi miseria, no una base sólida para tu felicidad. Habías ordenado, Señor, y puntualmente se cumplía en mí, que la tierra me produjera espinas y abrojos, y que yo ganara el pan con mi propio esfuerzo. Génesis capítulo 13, versículo 18. ¿De qué me servía a mí, malvado y esclavizado entonces por mis pasiones, haber leído y comprendido sin ayuda de nadie todos aquellos libros de las artes que llaman liberales que iban cayendo en mis manos? Sentía gran placer en su lectura, pero desconocía el origen de todo cuanto de cierto había en ellos. Estaba de espaldas a la luz y de frente a los objetos iluminados. Por eso mi rostro veía las cosas iluminadas, pero él se quedaba sin iluminar. Tú sabes, Señor, Dios mío, cómo sin grandes dificultades y sin explicaciones de nadie entendí cuanto leí sobre elocuencia, oratoria, dialéctica, geometría, música y aritmética, porque tanto la rapidez de comprensión como la agudeza de observación son dones tuyos, pero yo no te hacía ofrenda alguna por ellos, y por eso no me reportaban utilidad alguna, sino perjuicio. De hecho, me las ingenié para recuperar en favor mío la mejor parte de mi herencia. Lucas capítulo 15, versículo 12. No guardé mis energías a tu lado y me alejé de ti yendo a un país lejano para malgastarlo allí entre las rameras de mis pasiones.
¿De qué me servía todo esto a mí si seguía pensando que tú, Señor Dios verdad, eras un cuerpo luminoso e inmenso, y yo no era más que una partícula de ese cuerpo? ¡Qué perversión tan inmensa! Pero así era yo. Ahora, Dios mío, no me avergüenzo de confesar tus misericordias para conmigo, ni de invocarte, ya que no tuve vergüenza de hacer profesión de mis blasfemias ante los hombres, ni de ladrar contra ti. ¿De qué me servía entonces aquella facilidad para entender aquellas teorías, para explicar con claridad tantos y tan complicados textos sin que ninguno me los hubiese explicado? Si en materia de piedad mi vida era un error monstruoso y una sacrílega torpeza. Por otra parte, ¿qué obstáculos se interponían entre tus pequeñuelos y tú, si con un nivel intelectual mucho más bajo no se alejaban de ti, y seguros en el nido de tu iglesia echaban plumas y vigorizaban sus alas con el sano alimento de la fe? Señor Dios nuestro, esperamos a la sombra de tus alas. Salmo 63, versículo 8. Abríganos y llévanos. Tú nos llevarás, tú serás el portador de los pequeñuelos. Tú serás su portador hasta que lleguen a la vejez. Isaías capítulo 46 versículos del 3 al 4. Cuando tú eres nuestra seguridad, entonces sí que estamos seguros, mientras que cuando sacamos a relucir nuestra solidez, lo que aparece es nuestra flaqueza. A tu lado está continuamente nuestro bien, por eso cuando le damos la espalda nos perdemos. Iniciamos ya el retorno, Señor, para evitar extravíos, porque a tu lado vive nuestro bien indefectible que eres tú mismo. No tenemos miedo a equivocar el punto de destino de nuestro vuelo, porque de ese punto preciso caímos. Por otra parte, aunque estemos ausentes de nuestra casa, no por eso se cae, porque nuestra casa es tu eternidad.